Muy bien. El texto que estaremos exponiendo, hermanos, en esta mañana, como lo leía hace un momento nuestro hermano, será Romanos capítulo 11 y estaremos exponiendo desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Allí termina esta unidad, en el versículo 32. Vamos a leer el texto, pero antes de leerlo, si usted toma nota, este es el título que tiene por encabezado este sermón, y es un remedio definitivo contra la jactancia. 2 puntos, el misterio. Repito, este es el título, un remedio definitivo contra la jactancia. 2 puntos, el misterio, es decir, el misterio es ese remedio definitivo. Ahora, con eso en mente y con esa predisposición que puede generar la lectura del solo título, leamos lo que dice el texto. Versículo 25, dice así la bendita palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos, aquí va a narrar el misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Una referencia al pacto abrahámico, como lo mencionamos en el sermón anterior. Versículo 29, porque irrevocables son los dones, escuchen, y el llamamiento de Dios. Ahora, antes de seguir con la lectura, esa expresión, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, está dicha en el contexto de la salvación. No pierdan eso de mente, contexto de la salvación. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué? Misericordia de todos. En el sermón anterior, mis hermanos, nosotros estudiamos una advertencia muy fuerte que el apóstol Pablo le estaba haciendo a la iglesia gentil que estaba en la iglesia de Roma. Ahora, recordemos que la iglesia gentil era una mayoría en relación a la iglesia compuesta por judíos dentro de la iglesia de Roma. ¿Y qué les advierte Pablo a los gentiles en Roma? En el versículo 17 les dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, versículo 28, no te jactes, dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice Pablo, bien, o sea, cierto, es cierto lo que dices, pero le aclara, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que concluye diciéndoles, no te ensoberbezcas, sino teme. En relación a este texto, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo nos proveía de herramientas prácticas que podíamos extraer de este texto para aplicar a nuestra propia vida personal y poder hacerle frente a este pecado horrible que se llama el orgullo. En primer lugar, reflexionando en torno a este texto, dijimos que los creyentes, para hacerle frente al pecado del orgullo, debemos pensar bíblicamente. Es decir, el ejemplo que tomábamos de este texto es que los creyentes ¿cómo se librarían? Los gentiles ¿cómo se librarían del orgullo en relación a los judíos? Bueno, recordando que fueron injertados al olivo cultivado por una providencia divina. Es decir, ellos eran un pueblo que estaban fuera y fueron traídos a ser parte de este pueblo. Así que ese solo razonamiento bíblico debería librarlos del orgullo. Pero además, el apóstol Pablo agrega allí que para ser libres del orgullo, los creyentes deben
o hacen bien si piensan equilibradamente en relación al ser de Dios. Es decir, Pablo dice, considera la bondad de Dios, pero también considera ¿qué? ¿Lo recuerdan? Su severidad. Y eso es pensar bíblicamente de Dios, considerar que Él es un Dios bondadoso, pero considerar que Él también es un Dios severo. Y en este estudio anterior, nosotros decíamos, pensar en esto, pensar equilibradamente en relación al ser de Dios, nos librará de caer en extremos poco sanos, porque hará que el creyente siempre tenga sus pies en la tierra. Si yo sé que Dios es bondadoso, pero también sé que es severo, esto naturalmente libra mi corazón del orgullo y de la altivez. Ahora, toda esta explicación para que ustedes noten cómo inicia el versículo 25. Esto es un recorderis de lo que habíamos visto, pero quería hacerlo para que ustedes entiendan la razón del por qué el versículo 25 inicia como inicia. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 25? Porque. Y esa expresión porque en gramática es una conjunción explicativa. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 25 con la expresión porque está preparando a sus lectores para que entiendan que va a ir a un punto más profundo del tema que trató anteriormente. Es decir, ya les hablé sobre la arrogancia y el orgullo y les di 2 herramientas para que ustedes lo mortifiquen. Ahora voy a ir un poco más allá y les voy a decir cómo pueden ser libres completamente de la jactancia y del orgullo. Y esto, en el contexto general del texto, el apóstol Pablo lo va a hacer diciendo lo siguiente. Pablo va a explicar en todo este texto que la puerta del perdón está aún abierta para todo el que se arrepiente y cree, para judíos y para gentiles. Pero para comunicar esa verdad, vean que es como una secuencia de pensamientos. Ahora, lo voy a decir así resumidito. Pablo dice, les he advertido contra el pecado del orgullo. Ahora voy a darles un remedio definitivo contra el orgullo. Y para que entiendan que, y para explicar ese remedio definitivo, lo voy a explicar con la idea de que la puerta de perdón sigue abierta para los que se arrepienten y creen. Pero para explicar el hecho de que Dios sigue perdonando a los pecadores que se arrepienten, Pablo dice, lo voy a explicar a través de un misterio. Voy a contarles un misterio, es lo que él está diciendo en este texto. Voy a informarles que todavía hay salvación para judíos y gentiles a través de un misterio. Con eso en mente, mis hermanos, lean conmigo el versículo 25 hasta el 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos, la descripción del misterio. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, cuando eso haya ocurrido, todo Israel será salvo. Y va a agregar un peso teológico a su expresión. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Antes de explicar lo que el texto significa, mis hermanos, conviene que entendamos que es un misterio. Porque noten esto, Pablo ha iniciado el texto diciendo, les voy a explicar un misterio. Les voy a explicar cómo es que la misericordia de Dios sigue siendo activa hasta hoy, pero para que ustedes entiendan eso lo voy a explicar a través de un misterio. Así que lo que es natural para el estudio de este texto es que sepamos qué es un misterio. Lo primero que voy a decir es que no es un misterio, mis hermanos. Un misterio, escúchenme, un misterio no es aquello que tiene que ver con esa doctrina esotérica donde hay algo oculto y que no es perceptible por la razón, sino solamente por un mover interno. Eso no es el misterio bíblico. Eso no es del misterio el que está hablando las Escrituras. El misterio bíblico, mis hermanos, es esto, esencialmente es esto. Escúchenlo bien, no pierdan esto de mente. El misterio, en un término bíblico, es una verdad que no podía ser conocida por nosotros a menos que Dios la hubiera revelado. Lo voy a repetir otra vez. El misterio, en términos bíblicos, es una verdad que no podríamos conocer
a menos de que Dios no nos lo hubiera revelado. Así que tenemos que un misterio si decimos que el misterio es misterio porque es una verdad de Dios que solamente podemos conocer cuando Él la revela, podemos entonces decir que el misterio es imperceptible a la mente humana. Es decir, nosotros naturalmente no podemos entender el misterio. Requerimos de que Dios nos revele el misterio para que lo podamos conocer. Ahora, si podemos conocer el misterio, hermanos, yo quiero que entiendan esto. En este sermón en particular, ustedes notarán que lo que voy a decir es la suma de argumentos lógicos. A lo largo de todo el sermón es la suma de un argumento, luego viene otro argumento, así que presten mucha atención a los argumentos. Si el misterio es revelado por Dios y allí lo conocemos, ojo, lo conocemos, no quiere decir que lo entendamos plenamente, quiere decir que el misterio es lógico, es decir, yo puedo racionar sobre el misterio, puedo entenderlo, pero no deja de ser incomprensible. O sea, yo puedo entender la información que me están dando, pero eso no quiere decir que yo esté entendiendo cabalmente todo lo que significa la información. Es como si cogiéramos a un pequeño pez. Recientemente, ayer, en mi casa, compramos 4 pececitos de este tamaño, porque el niño, mi hijo, quería un pez. Les compramos 4, por si se muere no se pierde mucho. Tratar de explicarle el misterio al pez sería como tomar ese pececillo y decirle, mira, te voy a explicar cómo es la profundidad en la fosa de las Marianas, la profundidad del océano. Te lo voy a explicar cómo funciona la cosa allí. Pueda que él, la información que se le esté dando, en este ejemplo hipotético, él entienda, oh sí, es un lugar muy profundo, oh sí, es un lugar muy frío, oh sí, es un lugar con una gravedad impresionante y hay seres espeluznantes allí abajo. Pero eso no quiere decir que él entienda todo lo que realmente ocurre en la fosa de las Marianas. ¿Sí me hago entender, hermanos? El misterio es esto, entendemos racionalmente porque la información es clara, pero no quiere decir que podamos inquirir en la profundidad de lo que significa el misterio. El doctor Martin Lloyd-Jones, hablando del misterio, dice lo siguiente: es una verdad oculta al entendimiento natural, pero que ha sido transmitida por Dios a ciertos corazones iluminados mediante un toque milagroso del Espíritu Santo. Por eso lo conocemos. Si el Señor no hubiera actuado así y abierto las nubes, pues no lo habríamos conocido, pues no se puede encontrar mediante la búsqueda. Es demasiado profundo e insondable, demasiado alto y sublime. Nunca podría constituir la piedra final de una estructura de pensamiento humano. Es decir, esto no es algo que nosotros podamos idear. Y luego dice, solo se entiende por revelación. Así que, hermanos amados, en lo que sigue de sermón, por favor, no pierdan de mente esto que voy a decir. Estamos tratando con un misterio. Y es probable que al final del sermón usted recuerde este momento. Estamos tratando con un misterio. Y cuando usted recuerde este momento, diga, ay, menos mal recordé ese momento. Si el Señor lo permite, en lo que queda de sermón, trataremos de entender la información que nos es suministrada. Y lo veremos a través de los puntos lógicos de lo que se nos suministra. Pero tengan presente esto: es imposible que podamos interiorizar las verdades del misterio. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es el misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio del que Pablo está hablando? Versículo 25, parte B. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, no todos se han endurecido. Luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El punto del apóstol Pablo, en este misterio que está describiendo, tiene que ver con la certeza que Pablo tiene de la reunión que existirá entre gentiles e israelitas en un solo lugar, que es la iglesia. Este misterio, mis hermanos, que Pablo está narrando aquí, lo presenta a través del plan de salvación que hay en Cristo para salvar tanto a judíos como a gentiles.
Y esto queda muy claramente expuesto cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 4 en adelante. Vean cómo el apóstol Pablo aquí describe de una forma un poco más entendible para nosotros este misterio de la unión de dos pueblos. Versículo 4 de Efesios capítulo 3. ¿Estamos allí, hermanos? Yo no sé si el aire no está enfriando mucho hoy, pero siento calor. ¿Me presta el control, por favor? Mientras buscamos el texto. No estaba en turbo. Eso explica por qué estábamos derritiéndonos, mis hermanos. Efesios 3, versículo 4. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra toda suficiente de Dios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí va a describir el misterio. Que los gentiles, ¿qué dice allí? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ven el misterio más claro allí? Que gentiles y judíos hacen parte del mismo cuerpo, creyentes de la iglesia. El punto entonces, noten esto, en Efesios, el punto en Efesios gira en torno a los gentiles y de cómo los gentiles vendrían a formar parte de la iglesia. Ahora, el punto, mis hermanos, el punto en Romanos gira en torno a los judíos y cómo los judíos vendrían a formar también parte de la iglesia. Noten, hermanos, que el texto dice que Israel será endurecido en parte. En parte significa que no todos los israelitas se endurecerán, pero luego dice que eso ocurrirá hasta que pase algo. ¿Y qué es ese algo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y eso lo que significa es que dicho endurecimiento en medio del pueblo de Israel estará presente hasta que la totalidad de gentiles escogidos hayan procedido al arrepentimiento y la fe. Y luego agrega lo siguiente. Y luego, ¿qué pasará? Todo Israel será salvo. Ahora sí sentí el frío. Y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa, hermanos, que todo Israel será salvo? Hay por lo menos tres posiciones que explican la expresión todo Israel será salvo. Una posición dice que todo Israel, absolutamente todos los israelitas serán salvos cuando el último gentil haya entrado a la iglesia de Cristo, a la iglesia invisible de Cristo. Entonces ellos dicen todos los israelitas serán salvos. Hermanos, con esta posición no podemos estar de acuerdo porque no resiste el más mínimo análisis teológico. Es más, si pensamos en el texto viene hablando de un remanente escogido en medio del pueblo de Israel, o sea que hubo otro que no. Y recuerden que el remanente es sinónimo de un grupo pequeño que es significativamente inferior al grupo que conformaba la totalidad. Así que cuando algunos dicen eso significa que todos los israelitas al final van a ser salvos, esto no tiene ningún sentido. Pero hay otra posición que incluso grandes teólogos a quienes respetamos han tomado, pero con la que tampoco podemos estar muy de acuerdo. Y esa posición es de que todo Israel significa la iglesia, hablando del Israel espiritual de Dios. Entonces ellos dicen, claro, al final todos en la iglesia serán salvos, o sea, la iglesia invisible, la iglesia militante, los que pertenecen al cuerpo verdaderamente de Cristo. Y eso tiene algo de sentido, pero cuando aplicamos normas exegéticas y hermenéuticas sobre el texto, es imposible concluir esto, porque este texto, aquí en particular, sí nos está hablando del Israel étnico, es decir, del pueblo de Israel, no de la iglesia en general. Es más, está diciendo que tanto israelitas como gentiles conforman a la iglesia. Sí está marcando en este texto en particular, en este contexto, sí está marcando una clara diferenciación entre unos y los otros. Entonces, ¿qué significa que todo Israel será salvo? Si no tiene que ver con que todos van a ser salvos, y si no tiene que ver con que todos en la iglesia serán salvos. Lo segundo es cierto, todos en la iglesia, los que están unidos a Cristo por la fe, sí serán salvos. Pero
pero no aplica a este contexto. Entonces, ¿qué significa? Es sencillo, mis hermanos. Lo que significa la expresión todo Israel será salvos es que al final la suma de todos los remanentes que han existido y existirán hasta que haya humanidad, todos y cada uno de ellos que pertenezca a ese remanente, indiscutiblemente ellos serán salvos. Ese es el punto, la suma de los remanentes. Cuando la puerta del perdón se cierre, entonces el remanente habrá entrado en el reino de Cristo definitivamente. Cuando la puerta de perdón se cerrará para los gentiles, para la plenitud de los gentiles, y cuando la puerta de perdón se cerrará para todo Israel. Eso ocurrirá en un mismo momento, pasará al mismo tiempo para los dos. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Argumentando a favor de esta posición que acabo de mencionar, el teólogo Herman Bavinck dice lo siguiente: todo Israel no quiere decir que todo el pueblo de Israel está destinado a convertirse en forma colectiva. Tampoco significa que la iglesia, que consiste de judíos y gentiles, aplique a este texto, pero sí significa que el número total que es escogido de Israel en el transcurso de los siglos, ellos serán salvos. Luis Berkhoff, en la teología sistemática, dice: todo Israel debe ser entendido como una designación no de toda la nación, sino del número total de los escogidos de entre el pueblo del antiguo pacto, es decir, de entre el pueblo de Israel. Ahora, en ese sentido, después de haber hecho estas afirmaciones, podemos afirmar que Israel no es el reloj del mundo, como algunos piensan. Es más, hermanos, podemos afirmar que los gentiles son el reloj de Israel. Porque cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Pero recuerden, estamos hablando de un misterio, no pierdan eso de mente. Solamente estamos describiendo lo que el misterio dice y lo podemos entender, pero estamos hablando de un misterio. En resumen, ¿qué es lo que el apóstol Pablo ha dicho aquí hasta este punto del misterio? Número 1, nos ha dicho que Israel ha tropezado por rechazar la bondad de Dios en el Evangelio y que se ha endurecido por causa de su incredulidad. Pero eso trajo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Número 2, que se proclamara el Evangelio a los gentiles y que los gentiles escogidos creyeran en Jesucristo. Pero eso trajo un resultado. Número 3, el resultado es que Dios usaría la salvación de los gentiles para provocar a celo a los judíos, para que ellos volvieran su corazón del endurecimiento en arrepentimiento a Dios. Pero eso trajo otro resultado. Número 4, que el remanente judío escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo aceptaría a Cristo de acuerdo al plan de redención para salvación. Esencialmente eso es lo que ha dicho en todo el capítulo 11 y que ahora está tratando de describir en el misterio. En otras palabras, mis hermanos, para que ustedes lo entiendan muy bien, el misterio que aquí está siendo revelado en este texto es el misterio de la salvación en Cristo. Un misterio en donde Cristo salva tanto a judíos como gentiles y los une en un único cuerpo llamado la iglesia. Ese es el misterio del que Pablo está hablando. Tenemos entonces, hermanos, en este misterio que Dios a lo largo de la historia y simultáneamente ha salvado a judíos y gentiles. El camino de la salvación en los dos casos, mis hermanos, es el mismo, y la oportunidad para ser salvos en los dos casos termina al mismo tiempo, cuando Cristo regrese por segunda vez. De allí que el apóstol Pablo utilice la expresión plenitud de gentiles y todo Israel. Pero para agregarle peso a su argumentación, el apóstol Pablo, como es bien de su costumbre, va a citar el Antiguo Testamento. Y el primer texto que cita del Antiguo Testamento es Isaías 59:20. Dice así el texto: vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Aquí en este texto de Isaías 59 vemos que la tarea del libertador es apartar a Jacob, es decir, a Israel,
del pecado. Ahora todos vayan al segundo texto que cita Pablo, Jeremías 31:31. Recuerden que Jeremías capítulo 31, versículo 31, es el establecimiento del nuevo pacto. Escuchen lo que dice, esto es hermoso. Versículo 31. He aquí, ¿estamos allí, hermanos? Amén. Muy bien. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales, escuchen esto, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora escuchen cuál es el pacto. Este es el establecimiento del nuevo pacto en el que nosotros vivimos. Ahora escuchen lo que dice del nuevo pacto, versículo 33. Porque este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Y escuchen esto, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de su pecado. Wow. Aquí se nos describen los beneficios del pacto. ¿Cuál era el beneficio que se desprendería del nuevo pacto? Que los pecados del pueblo serían perdonados. El punto de Pablo, mis hermanos, con estas dos citas, es recordarle a sus lectores que Cristo en su primera venida, por medio de su muerte y resurrección, estableció las bases para perdonar pecados tanto de judíos como gentiles. En otras palabras, mis hermanos, aquel que es el libertador y aquel que es el que establece el pacto era el que estaba trayendo salvación a la plenitud de gentiles y al todo Israel. Recuerden esto, estamos tratando con un misterio. La información que se da se entiende lógicamente, pero es incomprensible en su profundidad. Ahora, un hermano muy querido, debo decir que tuve que leer mucho para preparar este sermón y llenarme de mucha información, porque el texto tiene sus dificultades de entendimiento. Un hermano resume la idea de lo que pasa en estos versículos diciendo lo siguiente: esto es un misterio porque parte de un fenómeno de alternancia que tiene como objetivo la simultaneidad de la salvación de judíos y gentiles. Él dice, podemos comprender esta información, pero no podemos entender la profundidad de la misma. Es decir, nosotros podemos entender que esto surge de una serie de sucesos uno detrás de otro y que tenían como propósito salvar simultáneamente tanto a judíos como a gentiles. Eso lo podemos entender. Ahora, la profundidad de esta información se escapa de nuestro alcance. Pero veamos lo siguiente. Con el ánimo de profundizar más en este misterio, o en el misterio de la salvación que hay en Cristo para su pueblo escogido, el apóstol Pablo va a hacer una mención explícita de la eficacia que tiene Cristo en salvar a aquellos que Él ha escogido. Leamos el versículo 28 hasta el versículo 29, para que veamos la eficacia de Cristo en su labor como Salvador en este misterio. Así que en cuanto al Evangelio, versículo 28 de Romanos 11, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este texto yo sé que se ha utilizado para un montón de cosas, mis hermanos, pero este texto tiene que ver con la salvación expuesta en el contexto de este misterio, no para decir, no, es que Dios me llamó a hacer esto e irrevocables son los dones. No. Lo que vemos en este texto, mis hermanos, es que este misterio que aquí está siendo revelado incluye la obra salvadora de Cristo como una obra eficaz.
Es decir, Cristo a los que llama los salva eficazmente, o los llama eficazmente, el llamamiento eficaz. En otras palabras, mis hermanos, la razón por la que el remanente escogido llegaría a creer era por causa de que Cristo eficazmente los estaba llamando para salvación. Todos aquí hemos leído Romanos capítulo 8, vayan unos capítulos atrás, en Romanos capítulo 8, versículo 30. Para que veamos la efectividad que tiene Cristo en salvar a sus pueblos. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Noten esto, el mismo número que fue predestinado es el mismo número que es salvado, pero luego dice que a esos mismos también justificó, y luego agrega que a esos que justificó, a esos también glorificó. Eso es un llamamiento eficaz. Con los que empieza, con esos mismos termina, mis hermanos. No se perdió ninguno en el camino. Todos los que Cristo llama para salvación eficazmente fueron llamados, y entonces vendrán a ser salvos. Serán parte del reino de Cristo. Ninguno se echará a perder. Y si alguien dice: yo fui llamado y me eché a perder, realmente es que nunca fue llamado. El misterio de la salvación en Cristo incluye el hecho de que Cristo llama eficazmente a los suyos. Y eso se explica, mis hermanos, por el hecho de que Cristo persevera en nosotros, los que hemos sido llamados eficazmente para su gloria y por su gracia, para que nosotros perseveremos en Él. La razón por la que un individuo persevera hasta el final de sus días creyendo en el Señor Jesucristo es porque Cristo lo ha llamado eficazmente, y la prueba de que le ha llamado eficazmente es que Él persevera en Él, para que Él, ese individuo, persevere en Cristo. Por esa razón el texto dice que los judíos eran enemigos del Evangelio y enemigos de los gentiles. Pero, de acuerdo a este misterio revelado, esos judíos entonces vendrían a ser amigos de Dios por causa de ese evangelio, y también amigos de esos gentiles que aborrecían por causa de ese evangelio, y serían unidos en un pueblo que es la iglesia. Los dos vendrían a formar ese pueblo. Entonces ya hemos dicho que, en primer lugar, para profundizar en el misterio, Pablo dice que el misterio incluye un llamamiento eficaz. Pero en segundo lugar, para profundizar en el misterio, Pablo dice que este llamamiento contiene una salvación, no solo salvación, sino una salvación misericordiosa. Lean el versículo 30 al 32 conmigo, hermanos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó, ahora escuchen esto, a todos, judíos y gentiles, en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. La salvación, el misterio de la salvación en Cristo incluye el hecho de que esta sea una salvación misericordiosa. Para los unos y los otros hubo misericordia, porque los dos necesitaban misericordia para ser salvos. Los judíos y los gentiles estábamos en pie de lucha contra Dios, con nuestro puño levantado al cielo, rechazando toda forma de bondad divina. Pero Dios, en vez de derramar su justicia sobre nosotros y sobre ellos, nos vio con misericordia. A causa de nuestra rebelión, debimos haber recibido la justicia de Dios traducida en su ira, en su enojo santo. Pero no, contrario a ellos, fuimos vistos con misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, mis hermanos, describe la disposición de Dios centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo. Esa misericordia, esa disposición de perdón se hace especialmente visible en las circunstancias de angustia y de zozobra. En otras palabras, mis hermanos, fue por esa disposición compasiva que Dios tuvo de perdonar a su pueblo rebelde que Él nos vio con ojos misericordiosos, y por esa razón
nos hizo partícipes del misterio de la salvación en Cristo. Amén. A estas alturas del sermón, estoy casi convencido que la gran mayoría de ustedes tienen la sensación de haber entendido, pero de no estar entendiendo del todo el sermón. Es probable que así sea. Si yo entiendo la información que me están dando, pero no entiendo a dónde va a llevarme esa información. Hermanos, quiero que sepan que esa misma sensación de estar entendiendo, pero de no estar entendiendo todo, la experimenté a lo largo de toda esta semana estudiando este texto. Y esa sensación, mis hermanos, es normal, porque recuerden esto, estamos tratando con un misterio. La información que nos es dada en el texto es lógica, la podemos entender, pero no podemos inquirir en la profundidad del mismo, porque lo que este texto está diciendo, hermanos, nos sobrepasa. No surge del entendimiento humano, es divino. Podemos entender lo que dice, pero no podemos comprender las profundidades de estas verdades. Pero, esto que acabo de hacer es la explicación del texto. Y usted puede decir, ¿y esto cómo me aporta a mi vida? Bueno, aporta a nuestras vidas porque hay algo que Pablo dice de forma explícita, y es el propósito del por qué va a hablar de este misterio. Eso no lo hemos mencionado. Intencionalmente quise dejarlo al final. Pablo dice, mira, este es el misterio. Ahora, pero Pablo, antes de decir el misterio, dice, lo voy a decir con un objetivo. Entiendan esto, versículo 25. Este es el propósito del misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes. Hermanos amados, considerar el misterio de la salvación que tenemos en Cristo es el remedio definitivo contra la jactancia humana. Hermanos, no hay nada que produzca más humildad en el corazón de un creyente que saberse salvo por gracia. No hay nada que nos deje con los pies más sobre la tierra que saber que Cristo entregó su vida a morir en una cruz por nuestros pecados y no poder entender plenamente el por qué lo hizo, pero lo hizo. Eso debe poner los pies del creyente sobre la tierra. En este texto el apóstol Pablo ha explicado este misterio de la salvación en 3 puntos. Dice que es una salvación simultánea para judíos y gentiles, que es una salvación efectiva en cuanto a un llamamiento eficaz y que es una salvación misericordiosa, ya que Dios se dispuso a vernos con ojos perdonadores. ¿Lo ven? Todo en esta salvación tiene que ver con Dios. Él llama a judíos y gentiles. Él une a judíos y gentiles a su iglesia. Y Él perdona a judíos y gentiles para que formen su iglesia. Todo en la salvación tiene que ver con Dios. Así que ¿de qué te jactas? ¿Por qué actuamos con arrogancia cuando quien es el que llama y es el que une y es el que perdona es uno mismo y es Dios? Así que ¿qué cabida deja esto para la jactancia y la arrogancia? Hermano, ¿quieres ser más humilde? ¿Quieres ser un creyente humilde? ¿Quieres ser un creyente humilde para con Dios en tu relación con el Señor? ¿Quieres ser humilde en tu hogar, en tu trato con tu esposo, con tu esposa? ¿Quieres ser humilde en la crianza de tus hijos? ¿Quieres ser humilde en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio? ¿Quieres ser humilde en tu iglesia local en la que el Señor te ha puesto? Entonces medita en esto. Dios salvó a alguien como yo. Dios me salvó a mí. Esto, hermanos, esto anula la altivez. Todos tenemos momentos en los que nos salimos de nuestras casillas y pecamos severamente contra el Señor o contra nuestro prójimo. Pero cuánto conviene, mis hermanos,
que en los momentos de mayor oscuridad de nuestras almas nos recordemos que un día Dios nos salvó, que salvó a alguien como yo, que salvó a alguien como tú, mi hermano. Tú sabes la vida que llevaste, la forma en la que pecaste, no solo con tus acciones, sino con tus pensamientos, y aún así Dios te quiso salvar. Aún así, a pesar de lo que tú eras, Él quiso involucrarte en el misterio de la salvación que hay en Cristo. ¿Acaso tus pecados no son terribles y vergonzosos? Pero aún así, a pesar de lo que eres tú, Él quiso salvarte. Él te unió a su pueblo. Él te llamó eficazmente y Él te perdonó. Hermanos, si deseamos meditar, si deseamos caminar por las sendas de la humildad, le conviene a nuestro corazón que recordemos que Dios nos salvó. ¿Quieres ser humilde en tu trabajo? Esposos quieren ser humildes con sus esposas, esposas quieren ser humildes con sus esposos. Papás quieren ser humildes en la crianza de sus hijos. A veces nos llenamos de altivez y quisiéramos ahorcarlos. ¿Queremos ser humildes en nuestra iglesia local? Bueno, recordémonos una y otra vez quiénes éramos, de dónde Dios nos sacó y cómo a pesar de lo que éramos, el Señor nos quiso salvar. No gratuitamente, mis hermanos. El Señor no nos libró del foso cenagoso, de la inmundicia en la que estábamos, de forma gratuita y deliberada. La sangre del bendito Hijo de Dios tuvo que ser derramada para que tú hoy hagas parte de este glorioso misterio de la salvación. Y si entre nosotros hay alguien que aún no haya puesto definitivamente su confianza en Cristo como Señor y Salvador, para ti, mi amigo, quiero decirte que aún la plenitud de los gentiles no ha llegado. Esta es una iglesia gentil, compuesta por gentiles en su totalidad. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, quiero que sepas que la plenitud de los gentiles aún no ha llegado. ¿Cómo sabes eso, pastor? Porque aún el Señor no ha venido por segunda vez. Así que si no has creído en Cristo, haz que este sea el día de pasar de muerte a vida, viniendo en arrepentimiento y fe delante de aquel que une, llama y perdona, de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor,